Un caso al vórtice de lo impactante. Y el día de hoy hablaremos del caso de César Neftalí, un testimonio muy parecido a las fuertes declaraciones que dio el recluso, que salió hace unos meses en un famoso podcast de Saskia Niño de Rivera, inspirándome en investigar más a fondo el caso de César Neftalí, un caso que proviene de la desintegración familiar. Un niño que a los 11 años, que vivió la separación de sus padres y a falta de cariño, la recibió de un desconocido, que finalmente sabía muy bien lo que hacía, en contra de inocentes. Escuchemos este caso. A continuación vamos a dar a conocer un testimonio verdaderamente duro, verdaderamente difícil, un testimonio cruel, un testimonio despiadado. Queremos comentar que este material desde luego no es apto para niños y queremos hacer una atenta invitación a todos los padres de familia y a todos los adultos que nos están sintonizando en estos momentos para que lo vean con un amplio criterio. Esta es la verdad de César Neftalí, quien estuvo en una secta satánica durante 7 años. Conozcamos su verdad. Corre video. César, tú estuviste 7 años en una secta satánica. ¿Me quieres decir cómo llegaste ahí? ¿Cómo se te invitó? ¿Cómo fue que participaste, tomaste la decisión de entrar a ella? Bueno, la circunstancia por la cual me orilló a ingresar a una secta satánica de niños, que eran de los 11 años a los 16 años aproximadamente, fue porque yo provengo de un matrimonio de mis padres divorciados. Fui violado desde los 5 años y por falta de amor, por falta de cariño, por falta de comprensión por parte de mi papá, que es el que tengo todavía en vida, él pues nunca nos brindó amor. Y llegó una persona fuera de la escuela, de la secundaria donde yo estudiaba. En esta escuela él se paraba siempre en la esquina. Y llegó un momento en el cual yo siempre me creé padres ficticios. Veía mucho las películas y a través de las películas los padres amorosos para enviar a mis papás de televisión. Y me acerco a él y él me dice que era un maestro y que me iba a enseñar a ser el mejor de la escuela. Y cuando yo me acerco a él, lo que a mí me atrajo de este señor fue de que a mí me sorprendió que me habló por mi nombre, me dijo los problemas que yo tenía, por lo que yo estaba pasando, y eso a mí me sorprendió. Pero lo que pasó es que él me dijo: hijo, yo te voy a enseñar a ser el mejor de la escuela. Y esta palabrita de hijo a mí llenó mi corazón, mi vida en ese momento. ¿Cuántos años tenías entonces? Yo iba a cumplir 12 años, tenía yo 11 años y medio, porque yo desde los 5 años ingresé a la primaria. Y pues era un engaño, pero yo caí en ese engaño. Pero dime una cosa, ¿nunca te dijeron en tu casa que no deberías de estar o de acudir con gentes que no conocías? No, de hecho mi papá, ahí nos criamos, pues ahora sí, por la gracia de Dios, nos criamos ahí porque mi papá, él trabajaba todo el día, y cuando yo llegaba a las 11 de la noche, mi papá ya estaba dormido. Y yo me levantaba a las 5 de la mañana y mi papá estaba dormido. Y todos los días de lunes a domingo, y nunca tuve un contacto con mi papá en cuestión de comunicación. Esta persona dices que te llevó a su casa a través de engaños, a través de mentiras. ¿Qué encontraste en esa casa? En esta casa él tiene una mansión grandísima. En esta ciudad tiene una mansión muy bonita, pues ahora sí, muy atractiva para el quien llega a ese lugar. Tiene una biblioteca tremenda de libros negros, muchos son en lenguajes que yo no entendía. Algunos que estaban en inglés decía Satán, Satanic, que pues yo dije, pues esto quiere decir Satanás o satánico. ¿No te dio miedo? No, solamente veía, dije, un libro nada más. Pero había muchos libros, habían estatuas de barro negro, como simulando demonios. Y pues a mí me impactó la casa. La primera impresión que yo tuve es que me agradó la casa quizá por lo espeluznante que estaba, pero yo dije, wow, qué casa. ¿Qué pasó en esa primera reunión con él? En esa primera reunión él me revisó mis cuadernos. Yo me sentí a gusto porque eso nunca lo había hecho mi papá. Revisó mis cuadernos, empezó a leer conmigo, me abrazó y pues me empezó a dar un cariño como de padre, quizá fingido, engañoso, pero en ese momento yo estaba pues cegado con el cariño que me estaba dando en ese momento. Y recuerdo que durante una plática que yo tuve con él en un momento se levantó y me dijo: permíteme, ahorita regreso. Y cuando él regresó, él traía un frasco de sangre
Y cuando yo... Sangre. Era sangre, porque hasta venía con coágulos. Cuando él lo destapa me dice, esto te lo vas a beber. Entonces cuando yo me acerco el frasco a mi boca, el olor era pues como a carne podrida, o sea, el olor era horrible. Entonces yo al olerlo yo quise vomitar. Entonces yo trato de pues decirle que no quiera tomar eso. Entonces él entra con amenazas. Dice, si tú no te tomas esto, yo voy a actuar de otra manera con tu papá. Me dio el nombre de mi papá, dónde vivíamos, de mi hermano, de dónde estudiaba. Y por miedo yo me lo tomé y no me supo nada más era el olor tan horrible que tenía, pero yo me lo bebí. ¿Qué reacción hubo en tu organismo al tomarte esto? Yo siento que tenía droga. Una droga especial porque me sentí diferente en cuestión de mi mente y de mi cuerpo. Y pues me fui a la casa, pero yo me sentía bien con lo que yo bebí, porque me sentía diferente como me sentía antes y quién sabe qué droga le puso, pero como que eso incitó a que yo siguiera yendo a ese lugar. Cuando llego recuerdo que toco la puerta y me abren otros chicos de mi edad. Y todos me dan una bienvenida y me dicen, no te sientas mal, todos estamos con los mismos problemas. Muchos eran por padres divorciados, golpeados, y todos estaban ahí, todos con problemas. Entonces yo me sentí a gusto porque dije, yo no soy el único, somos muchos. Entonces entré, convivimos un rato con sándwiches y muchas cosas, y después dijeron, ahora sí, bajemos al lugar donde se te va a dar tu bienvenida. Entonces bajamos y eran pues cavernas en un subterráneo, y recuerdo que habían 3 cuevas, y en una de esas cuevas entramos y había una mesa muy grande, redonda, con muchos símbolos que yo no desconocía. Después supe, eran satánicos, y recuerdo que me quisieron desnudar y yo me opuse, pero me dijeron que era parte de mi bienvenida. Entonces me desnudaron, me amarraron a esta mesa de los tobillos abiertos y de mis muñecas con unos grilletes, con cadenas. Entonces trajeron varios animales, fueron sacrificados arriba de mí para batirme todo mi cuerpo con la sangre de ellos, y trajeron precisamente niños en el cual fueron sacrificados y toda la sangre seguía siendo batida sobre mi cuerpo. A ver, permíteme un segundo y déjame interrumpirte. Hablas de niños. ¿Niños de qué edad? Pues eran de 10. Bebés recién nacidos. ¿Y viste tú que sacrificaron a esos bebés? Sí, yo lo vi porque lo pusieron arriba de mi cuerpo y con una daga fue abierto y toda la sangre era batida sobre mi cuerpo. Y todos los chicos lambieron mi cuerpo para limpiarme de toda la sangre como parte del ritual, y el corazón del niño fue extirpado y todo lo tuvimos que comer, darle una mordida como parte de la iniciación para que yo perteneciera a este grupo satánico. Digamos que de alguna manera, casi blasfemando, sería la representación de lo que fue la última cena. Exactamente, ahí se hace la cena, pero para Satanás. ¡Qué barbaridad! Pero con el corazón de un niño. Este tipo de situaciones de asesinatos de niños, es decir, aquí estamos hablando de una serie de elementos muy importantes. Estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de utilización de drogas, estamos hablando evidentemente de pactos de tipo satánico. ¿Algún pacto de sangre viviste tú en lo personal con ellos? Sí, de hecho cuando pasó esta iniciación trajeron un aparato con el que hacen la transfusión de sangre. Entonces a mí me inyectaron en mi mano y siento que me inyectaron mal porque me la dejaron mal, marcada, con morado. Entonces el sacerdote me pasa de su sangre. ¿El sacerdote satánico? Satánico, porque mi sangre era compatible con la de él, porque soy RH negativo. Entonces cuando yo le paso de mi sangre me hace repetir que yo entregué mi alma, mi vida y todo mi ser a Satanás por siempre, y que si yo rompía este pacto, dependía mi familia y mi vida. ¿A cambio de qué hiciste esta promesa? A cambio de amor. Yo siempre les digo a los jóvenes, hay veces que tienen a sus papás y se nos olvida a veces darles un fuerte abrazo y decirles cuánto lo queremos. Y lo mismo los papás tienen a sus hijos y a veces que se les olvida darles un abrazo a sus hijos y decirles cuánto lo quieren. A veces que gente extraña viene a robar lo que les corresponde. Yo quiero decirles a esos jóvenes que busquen de Dios en donde sea, pero que busquen a Dios. Porque hace mucho que no veía a mi hijito, ¿verdad, hijo? Sí, tía. Sí, pelosito. Yo las conozco, sé cómo vive. Bueno, la Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba los y iba a hacer su sacrificio. Todos esos personajes yo trabajé para ellos. Todas esas personas, todo este pedo. Los Salinas, los Aguilar, los Capetillo, entre muchos más enfermos, ellos compraban para hacer sus chingaderas de rituales. Es que me caso el fin de semana y tenía que venir a bendecir mis huevos. Y ha llovido todo hoy. Sí. Morenita, por favor, que sea un día espectacular, así sea con nube o sin nube, como tú lo quieras, pero que sea un día espectacular.
Así va a ser. Fer, gracias por la mejor boda de mi vida, que ahorita solo tuve una cucharadita. Probé una cucharadita y ya me quería quedar ahí hasta las 5 de la mañana. ¿Y ya viste tu sorpresa? Gracias. Y ya vi mi sorpresa. Casos realmente impactantes. Y mientras muchos piensan que esto no es real, otros cada vez vamos enlazando más las cosas. Pero la última palabra la tienes tú. Si te gustó esta primera parte, manito arriba y deja tu comentario. Esto es El Vórtice HG.